Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero un agradecimiento a la secretaria del Trabajo, a doña Amalia, que además de ser la secretaria de Trabajo, pues tiene una brillantísima trayectoria como gobernadora y como legisladora. Muchas gracias por la invitación. Hablar de este tema tan importante que son las pensiones. Hace un rato reflexionaban mis colegas que me antecedieron sobre por qué o dónde radica la importancia del tema que hoy nos atañe. Yo lo diría de manera muy sencilla: es de lo que vamos a vivir cuando acabe nuestra vida productiva o nuestra vida laboral. Es un tema tan importante y de ese tamaño. Es una cuestión de planeación, como le decía Carlos, es una cuestión de estadísticas, de cálculos actuariales, pero es una cuestión incluso más de nuestra vida diaria. De eso vamos a vivir. Es nuestro ahorro para el futuro. Y ese es el fondo y el tema que nos trae aquí. Ahora ustedes se preguntarán qué hace o qué tiene que ver la Conducef en este tema. Yo les diría, hay dos partes muy importantes. Como comisión que atendemos y defendemos a los derechos o protegemos los derechos de los usuarios de servicios financieros, atendemos cualquier queja sobre su afore, su pensión para el futuro, algún cambio de afore que ustedes ni sabían que las cambiaron, alguna homonimia, algún dato mal en el estado de cuenta, que es una parte. Nosotros arreglamos eso. Pero ¿qué vemos día a día? Y que esa es la otra vertiente de trabajo de la Conducef. ¿Cómo promovemos la educación financiera y la prevención para el futuro? Yo les diría que en el 90% de los casos que tenemos relativos a afores, son personas que se acordaron de su pensión para el futuro o para su vejez un día antes de pensionarse, un día antes de cumplir los 65 años, o cuando incluso, debo decirlo así con toda franqueza y dureza, es muy tarde para hacer algo. Es muy tarde para hacer algo. Hace un rato veíamos que las pensiones y el lugar donde México se ubica en materia de ingreso, una persona que dejó su vida laboral o una persona adulta o mayor de 65 años, y está muy cerca de los niveles de pobreza. Muchas veces hemos escuchado en muchos foros que las pensiones en México son bajas. Son bajas por muchas razones. Una de ellas ya le explicaban, la vida de las personas, el promedio de vida de las personas se ha alargado. Afortunadamente hoy vivimos más que antes, pero también es cierto que al ser bajo el salario real en México, es baja la pensión, porque la base, el ahorro que se genera es pequeño, y existe todo un debate alrededor de este tema. Lo que hoy podemos hacer, independientemente de este debate, es prever, mejorar e incrementar nuestro ahorro para el futuro. ¿Cómo? Incrementando el ahorro o la aportación que nosotros hacemos mes con mes en nuestra afore, mediante los mecanismos que existen, y uno de ellos, y yo diría el más importante, la aportación voluntaria. Las personas podemos hacer aportaciones voluntarias para mejorar nuestra pensión futura, así como ahorramos en una cuenta de ahorro, en donde a veces en el banco nos dan una vajilla, ¿no?,
porque ahora la tasa de interés se paga con vajillas o con cacerolas, y ahí ahorramos. En vez de incrementar nuestro ahorro para el futuro, un ahorro que ya decíamos que otorga un rendimiento positivo, que es 100% seguro, porque hemos oído el comentario, no, ese dinero de las Afores el gobierno se lo va a quedar. No es cierto, el dinero de las Afores no es del gobierno, y ese es uno de los primeros conceptos que tenemos que internalizar en materia de Afores. Nuestra cuenta de Afore es nuestro patrimonio, es dinero de nosotros que va a ser utilizado en un futuro. ¿Cuándo? Cuando cumplamos los 65 años y cuando hayamos generado la antigüedad necesaria, pues precisamente para gozar de esta pensión. No es un dinero del gobierno, es un dinero que respalda el gobierno, pero que es parte de nuestra riqueza personal, que es parte de nuestros activos personales, con una condición o con una característica: que este dinero, que esta riqueza, que este ahorro va a ser utilizado a partir de cuándo, de cuando alcancemos los 65 años de edad, ya sea mediante una pensión, es decir, una mensualidad, o retirando ese dinero si las semanas de cotización no alcanzaron para tener una pensión. Pero en cualquiera de los dos ejemplos es dinero nuestro. Por eso es un asunto que debe de generar nuestro mayor interés, preocupación y supervisión desde el día que iniciamos nuestra vida laboral, no cuando nos vamos a pensionar, porque además existen alternativas en este ahorro que nos permiten ahorrar, tener cierta liquidez y no esperarnos hasta tener 65 años. Afortunadamente las opciones de ahorro en una Afore son diversas. Existe el ahorro a corto plazo, es decir, nosotros hacemos una aportación voluntaria que podemos retirar en un plazo que va de entre los 2 a los 6 meses después de haber realizado esta aportación. Yo sé que a lo mejor voy a tocar un tema muy controvertido, incluso doloroso. Hace un año, año y medio, muchos escuchamos, si es que no fuimos hasta víctimas, del fraude de FICREA. Hubo gente que perdió los ahorros de toda su vida. Hubo gente que perdió un dinero que le habían dado como parte de su jubilación. Por más duro que suene, si lo hubieran tenido una Afore no lo hubieran perdido. Les hubiera otorgado un rendimiento mayor muchas veces que un banco y hubiera estado 100% seguro. Y hubieran tenido la ventaja de hacer estos retiros parciales, estos retiros de corto plazo, en las diversas modalidades que hay. Por eso el tema de las Afores no es solo un tema, no es solo un tema de reclamaciones, sino es un tema que forma parte de nuestros conceptos, de nuestra información financiera para un mejor futuro. Hace un rato platicaba algunas estadísticas. Existen 54.5 millones de cuentas. Casi estamos hablando de 54.5 millones de trabajadores que cotizan o que están inscritos en alguna Afore. Esos trabajadores se encuentran en diversas Afores que además otorgan diversos rendimientos
que cobran diferentes comisiones. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben qué comisión están pagando en su Afore o les están cobrando? ¿Ustedes sabían que la diferencia en el cobro de una comisión entre el Afore, que cobra más barato actualmente en materia de comisión, y lo voy a decir aunque luego me regañen ahí los dueños de las Afores o los accionistas, es pensionista? Pensionista cobra una comisión de 0.89%, comparado con otras dos Afores, MetLife, creo que si no mal recuerdo, y Azteca, que andan cobrando una comisión de 1.14%. Esta diferencia en un fondo de Afores puede implicar o puede significar un ahorro o un pago de hasta 10, 15 mil pesos al año. Dinero que podríamos estar ahorrando de manera voluntaria en nuestra Afore y mejorar nuestra pensión futura. Pero es un tema que sentimos tan lejano a nosotros y vemos a veces que es la Afore voy a pensar en ella ya cuando me vaya a jubilar o cuando vaya a cumplir 65 años, que es cuando a lo mejor voy a preguntar en qué Afore estoy. Y si está escrito mal mi nombre, y si tuve 2 chambas o 3 a lo largo de mi vida o 4, y tengo diferentes cuentas y hay que unificarlas. Y no porque no trabajemos, porque yo regañaría a la gente de Conducef si no lo hacemos rápido, pero una reclamación de una Afore de unificación de cuentas, de homonimia, puede tardar en resolverse hasta 8 o 9 meses. O sea, no es un cargo no reconocido en una tarjeta de crédito que podemos resolverlo en 20 días. Son temas más complejos que tardan más. ¿Por qué? Porque involucran a varias entidades, a varias instituciones. Hay que hacer una búsqueda exhaustiva de las cuentas para unificarlas, para unificar los nombres. Y a veces eso no lo planeamos y ya estamos a punto de retirarnos o ya nos retiramos y todavía andamos correteando o tratando de arreglar el tema de nuestra Afore. Y gran parte de esto, que afortunadamente existen las instancias para reclamar, gran parte de esto es porque el tema, la cuenta la sentimos muy alejada. No intentamos o no sabemos, por ejemplo, que a veces podemos buscar unificar la cuenta si trabajamos en algún momento para el ISSSTE, o estuvimos asegurados por el ISSSTE, o cotizamos al ISSSTE, o cotizamos al Seguro Social. Estas cosas que podemos prevenir e ir generando durante nuestra vida laboral, las vamos dejando. Y si no nos fijamos, por ejemplo, en temas como quién es la Afore que nos da el mayor rendimiento, pues a veces se nos olvida si nuestro nombre está bien o mal escrito. Por ese sentir. Y desde luego que hay un tema y hay toda una discusión académica sobre qué modelo de seguridad social, qué modelo de pensiones se debe seguir en el país. Que a propósito, ya aprobamos los dos. Ya aprobamos el de un fondo solidario, como lo era hace mucho tiempo, y el esquema individual. Y resulta que los dos tienen sus ventajas y sus defectos. Y estamos viendo que el común denominador, pues es que la pensión no es tan alta. Y desde luego que hay mucho que hacer en materia de políticas públicas y de política de seguridad social, pero hoy lo podemos hacer nosotros. Y esta acción tan importante, quizás tan sencilla, pero tan importante, es cómo incrementamos esta aportación voluntaria para tener una mejor pensión. Y que sepamos que hay plazos. Y que sepamos, por ejemplo, que el año pasado la Conducef atendió en este trimestre
primer trimestre del año la Conducef atendió casi 4,000 quejas relativas a Afores, en donde un porcentaje importante era pues estos cambios de Afore que no sabemos ni en qué momento vienen, o que nos ofrecen una cacerola por cambiarnos de Afore y resulta que nos estábamos cambiando a una pues que tiene una comisión más alta o que tiene un rendimiento no tan bueno como el que estábamos. Por eso debemos de aprender a sentir esta cuenta y este ahorro del futuro como nuestro, como una inversión para eso, como una inversión para el futuro. Saber que existen esas alternativas, saber que existe también un ahorro a mediano plazo. Si quiero, por ejemplo, prever la educación de mis hijos, pues puedo agarrar y ahorrar en un Afore a mediano plazo, en donde puedo retirar la inversión o el ahorro después de 5 años de haber realizado la aportación. Esto es otra alternativa. No es cierto, y lo digo con la responsabilidad de ser el defensor de los usuarios de servicios financieros en este país, que el gobierno pretenda quedarse con los ahorros de los trabajadores. Al contrario, el ahorro de los trabajadores es el ahorro de todos y cada uno de nosotros en nuestra cuenta individual. Y hoy, al día de hoy, en lo que se dan diferentes discusiones académicas, actuariales, políticas, el remedio y la solución la tenemos nosotros los usuarios, y es generando e informándonos más de nuestra Afore, más de las opciones que tenemos, más de las comisiones que nos cobran, más de los lugares a donde podemos, en todo caso, presentar una queja, arreglar una queja. Ahí tenemos un módulo de la Conducef precisamente para atender estos problemas, para dar informes, porque no solamente la Conducef está para atender quejas, sino para asesorar y muy especialmente para asesorar a los trabajadores. Muchas gracias, estamos a sus órdenes.